Estela tenía 68 años cuando ocurrió el día que terminaría cambiando completamente la forma en que veía a su propia familia. Durante más de 4 décadas había trabajado con las manos llenas de serrín dentro de una pequeña marcenaria que ella y su marido Walter levantaron desde cero. No era un negocio heredado ni algo que apareció de repente. Habían empezado con herramientas prestadas, un galpón alquilado y muchas madrugadas de trabajo pesado. Con el paso de los años, aquel taller se convirtió en una empresa respetada en el barrio. Fabricaban muebles a medida, atendían clientes antiguos que confiaban en ellos desde hacía décadas y habían logrado algo que para Estela siempre fue motivo de orgullo: estabilidad. Gracias a ese trabajo duro compraron 3 pequeños apartamentos para alquiler, una chácara sencilla en Atibaya y guardaron dinero pensando en la vejez. Para ella, ese patrimonio no representaba lujo, sino seguridad. Representaba la tranquilidad de no depender de nadie cuando los años avanzaran. Por eso, aquella noche en la que celebraban 40 años de matrimonio parecía, al menos al principio, el cierre perfecto de toda una vida de esfuerzo. La fiesta sorpresa fue organizada por sus propios hijos. Rodrigo, el mayor, insistió durante semanas diciendo que sus padres merecían una celebración especial después de todo lo que habían construido. Cuando Estela y Walter llegaron a la chácara y vieron las mesas preparadas, las flores sencillas y las fotos antiguas del matrimonio colocadas por todo el lugar, ella sintió una mezcla de emoción y orgullo difícil de explicar. Había amigos de muchos años, vecinos, algunos clientes antiguos de la marcenaria y, por supuesto, los nietos corriendo por el jardín. El ambiente parecía exactamente el tipo de reunión familiar que una persona recuerda con cariño por el resto de la vida. Walter, que normalmente era más reservado, incluso sonreía más de lo habitual. Todo transcurría con naturalidad hasta que, en medio de la conversación alrededor de la mesa principal, un guardanapo cayó al suelo. Walter se inclinó para recogerlo. Fue un gesto pequeño, algo que nadie más notó. Pero cuando volvió a levantarse, su expresión había cambiado por completo. Algo que vio debajo de aquella mesa acababa de romper la tranquilidad de la noche. Y Estela todavía no tenía idea de que ese momento sería el inicio de una traición que llevaba meses preparándose. Cuando Walter volvió a sentarse, algo en su forma de respirar llamó la atención de Estela. No era un hombre que se alterara con facilidad. Después de 40 años trabajando juntos, ella conocía cada pequeño gesto suyo. Sabía cuándo estaba cansado, cuándo estaba preocupado y cuándo algo no encajaba. Aquella noche su silencio era diferente. Walter se inclinó ligeramente hacia ella y habló tan bajo que nadie más en la mesa pudo escuchar. Le dijo que fingiera sentirse mal, como si fuera a desmayarse. No dio explicaciones en ese momento, solo insistió en que debían salir del lugar con alguna excusa. Estela sintió un nudo extraño en el estómago, pero decidió confiar. Se llevó una mano a la frente, respiró hondo y dijo que necesitaba aire. La música seguía sonando, los invitados seguían conversando, y nadie parecía notar nada fuera de lo normal. Pero mientras caminaban lentamente hacia el jardín, Walter seguía mirando hacia atrás, como si estuviera confirmando algo que acababa de descubrir. Cuando finalmente se alejaron un poco de la mesa principal y quedaron a cierta distancia del resto de los invitados, Walter habló. Lo hizo en voz baja, todavía con cuidado de que nadie más escuchara. Debajo de la mesa, escondido por el mantel largo, estaba el abogado de la familia, Arnaldo. No estaba allí por casualidad. Walter lo había visto claramente inclinado sobre una carpeta llena de documentos. Frente a él estaba Rodrigo, su propio hijo. Y lo que más lo inquietó fue ver a Rodrigo firmando papeles mientras Priscila, su esposa, observaba con una atención que no parecía tener nada que ver con una fiesta familiar. Walter no alcanzó a leer los documentos completos, pero reconoció el formato de escrituras y autorizaciones legales. Aquello no era algo que se firmara en medio de una celebración. Estela escuchó todo en silencio, tratando de procesar lo que él decía. Durante un momento pensó que tal vez había una explicación simple, pero una sensación fría empezó a crecer dentro de ella. Una intuición que decía que algo mucho más grave estaba
ocurriendo esa noche. Estela no reaccionó de inmediato. Durante años había aprendido que las decisiones importantes no se toman en medio del impulso. Miró hacia la mesa principal desde la distancia, tratando de actuar con naturalidad. A lo lejos podía ver a Rodrigo conversando con algunos invitados como si nada estuviera pasando. Priscila también se movía entre las mesas sonriendo, acomodando platos y hablando con los nietos. Todo parecía normal para cualquiera que mirara la escena desde afuera. Pero ahora que Walter le había contado lo que vio, cada pequeño gesto empezó a parecer extraño. ¿Por qué el abogado de la familia estaría escondido debajo de una mesa firmando documentos durante una fiesta? Aquello no tenía sentido. Estela había pasado la vida firmando papeles de negocios, contratos de proveedores, registros de la marcenaria y escrituras de los apartamentos. Sabía reconocer cuando algo se estaba haciendo de forma correcta y cuando alguien estaba intentando hacer algo así o sin escondidas. En ese momento decidió no confrontar a nadie. Primero necesitaba entender exactamente qué estaba pasando. Durante el resto de la fiesta, Estela y Walter actuaron como si nada hubiera ocurrido. Volvieron a la mesa, agradecieron a los invitados, sonrieron para algunas fotos y escucharon los discursos que sus hijos habían preparado. Por fuera todo parecía igual, pero por dentro ambos estaban atentos a cada movimiento de Rodrigo, de Priscila y del abogado Arnaldo. En un momento, Estela notó que Arnaldo ya no estaba entre los invitados. Había desaparecido sin despedirse de nadie, algo bastante extraño para alguien que era amigo cercano de la familia desde hacía años. Rodrigo, en cambio, parecía más inquieto de lo habitual. Miraba el teléfono con frecuencia y se alejaba del grupo para hablar con Priscila en voz baja, cerca de la casa principal de la chácara. Walter también percibió esos detalles. Ninguno de los dos dijo nada en ese momento, pero ambos sabían que aquella noche había dejado de ser una simple celebración. Algo estaba siendo preparado a sus espaldas, y la única pregunta que quedaba era hasta dónde llegaba aquello. Esa misma noche, cuando los últimos invitados comenzaron a irse y la música ya se había apagado, Estela sintió una inquietud que no lograba ignorar. Durante años había sido la persona que organizaba las cuentas de la casa y parte de las finanzas de la marcenaria. No era una mujer que viviera revisando todo con desconfianza, pero tampoco era ingenua cuando se trataba de dinero o documentos. Mientras ayudaba a recoger algunos platos de la mesa, recordó algo que en ese momento, meses atrás, no le había parecido importante. Priscila había insistido varias veces en que Estela firmara ciertos papeles para facilitar cosas del banco. En aquel momento la explicación había sido vaga, algo sobre poder resolver trámites si algún día ellos no estaban disponibles. Estela había firmado sin pensar demasiado, confiando en la palabra de su propia familia. Pero ahora, recordando esa escena, sintió una incomodidad profunda. Walter también se acordó de algo parecido. Rodrigo había preguntado varias veces sobre las escrituras de los apartamentos y sobre cómo estaban organizadas las inversiones del matrimonio. Cuando finalmente regresaron a casa esa noche, el silencio dentro del coche fue largo. No era un silencio tranquilo, era el tipo de silencio que aparece cuando dos personas están pensando exactamente lo mismo, pero todavía no quieren decirlo en voz alta. Al llegar, Estela fue directamente al pequeño escritorio donde guardaba carpetas importantes. Allí estaban las copias de escrituras, contratos de alquiler y documentos de la empresa. Walter se sentó frente a ella mientras revisaban uno por uno los papeles. Pasaron casi 2 horas mirando fechas, firmas y autorizaciones. Fue entonces cuando apareció algo que ninguno de los dos recordaba haber aprobado con claridad. Una copia de un documento que otorgaba poderes amplios para representación legal. El nombre que aparecía autorizado era Rodrigo. Estela se quedó mirando ese papel durante varios segundos, tratando de recordar cuándo lo había firmado exactamente. La sensación que empezó a crecer dentro de ella ya no era solo sospecha. Era la inquietante posibilidad de que alguien hubiera estado preparando algo durante meses sin que ellos se dieran cuenta. Durante las horas siguientes, Estela revisó cada carpeta con una atención que hacía años no necesitaba tener. La casa
Estaba en silencio y el único sonido que se escuchaba era el pasar de las hojas sobre la mesa de madera del comedor. Poco a poco comenzaron a aparecer detalles que antes habían pasado desapercibidos. Había autorizaciones firmadas meses atrás, algunas con explicaciones que ahora parecían demasiado vagas. En varios documentos aparecía la misma estructura jurídica, permisos amplios para que Rodrigo pudiera representar a sus padres en asuntos financieros y administrativos. En aquel momento, cuando los firmó, Estela pensó que era algo práctico, una forma de facilitar trámites en caso de enfermedad o viajes. Pero ahora, mirando todo con calma, la sensación era diferente. No eran simples autorizaciones. Aquellos papeles podían permitir algo mucho más grande. Vender propiedades, mover cuentas bancarias, incluso tomar decisiones financieras en nombre de ellos. Walter también entendió lo mismo mientras observaba los documentos sobre la mesa. Ambos sabían que aquello no podía haber sido preparado en una sola noche. Al día siguiente por la mañana decidieron confirmar una sospecha que ya empezaba a parecer demasiado real. Walter llamó discretamente a un antiguo cliente suyo que trabajaba en el registro de propiedades de la ciudad. No explicó toda la situación, solo preguntó si había algún movimiento reciente relacionado con sus inmuebles. La respuesta llegó unas horas después y fue el primer golpe verdadero de la realidad. Uno de los apartamentos estaba en proceso de vino sin tocini. Negociación de venta. Estela sintió que el estómago se le cerraba cuando escuchó eso. Ellos jamás habían puesto ese apartamento en venta. Era uno de los que alquilaban desde hacía años a una familia que siempre pagaba puntualmente. Aquello significaba que alguien había iniciado un proceso legal sin que ellos lo supieran. Walter colgó el teléfono sin decir nada durante varios segundos. Cuando finalmente levantó la mirada hacia Estela, no hizo falta explicar nada. Ambos comprendieron lo mismo en ese instante. El plan que había empezado con papeles firmados sin atención ahora estaba avanzando de verdad, y si no hacían algo rápido, podrían perder en pocos meses todo lo que construyeron durante 40 años. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Estela decidió no confrontar a Rodrigo de inmediato. Había pasado la vida resolviendo problemas con calma, y entendía que una acusación impulsiva podría destruir cualquier posibilidad de descubrir hasta dónde llegaba realmente aquel plan. Así que hizo algo que ni Walter esperaba. Fingió que no había notado nada. Continuó hablando con su hijo con la misma naturalidad de siempre, respondiendo mensajes, preguntando por los nietos y manteniendo la rutina familiar intacta. Pero por dentro estaba observando cada detalle con una atención que antes nunca había tenido. Walter, aunque indignado, aceptó seguir la misma estrategia. Mientras tanto, Estela comenzó a hablar discretamente con un abogado independiente que había sido cliente antiguo de la marcenaria. Le mostró copias de los documentos y pidió una revisión completa de todas las autorizaciones que había firmado en los últimos meses. Aquella decisión marcaría el comienzo de una investigación silenciosa que, poco a poco, revelaría algo mucho más grave de lo que habían imaginado. Fue durante esa revisión legal cuando las piezas empezaron a encajar de una forma inquietante. El nuevo abogado confirmó que las autorizaciones firmadas por Estela permitían a Rodrigo actuar con un poder extremadamente amplio sobre el patrimonio familiar. Técnicamente, con esos documentos, él podía vender propiedades, mover inversiones e incluso solicitar préstamos usando los bienes como garantía. Lo más preocupante era que algunas negociaciones ya estaban en marcha. Estela escuchaba todo con una calma que sorprendía a cualquiera que la conociera. Después de 40 años enfrentando problemas de negocio, había aprendido que el pánico nunca ayuda a resolver nada. En ese momento tomó una decisión muy clara. No iba a detener el plan de inmediato. Iba a dejar que Rodrigo creyera que todo estaba funcionando. Y mientras preparaba en silencio la forma de exponer la verdad, hubo un instante en el que pensó algo que cualquiera que esté escuchando esta historia probablemente también pensaría. Si llegaste hasta aquí leyendo o escuchando, probablemente ya imaginas lo difícil que es aceptar que una traición así puede venir de la propia familia. Con el paso de los días, la revisión de 1900 documentos y movimientos financieros empezó a mostrar algo que Estela no esperaba encontrar con tanta claridad. No se trataba solo de decisiones tomadas por Rodrigo. En varios correos, registros de conversaciones y contactos con intermediarios, aparecía siempre el mismo nombre, Priscila. Era ella quien hablaba con agentes inmobiliarios, quien hacía preguntas sobre ventas rápidas de propiedades y quien presionaba para que los procesos avanzaran con cierta urgencia. Aquello llamó la atención del 100.
abogado que ahora estaba ayudando discretamente a Estela. Al investigar un poco más, apareció una información que explicaba parte del comportamiento desesperado que habían visto en los últimos meses. Priscila estaba enfrentando una situación financiera grave que nadie en la familia conocía. Había acumulado una deuda enorme relacionada con apuestas en Internet. No eran pequeñas cantidades. El monto superaba los 300,000 reales, y había registros de presiones de personas que exigían el pago en plazos muy cortos. Cuando Estela escuchó eso, sintió una mezcla extraña de tristeza y claridad. Durante meses había tratado de entender por qué su hijo estaría involucrado en algo así. Rodrigo siempre había sido impulsivo, pero no lo recordaba como alguien capaz de destruir a su propia familia por dinero. Ahora comenzaba a entender que probablemente había sido arrastrado poco a poco por una situación que ya se había salido de control. Aún así, eso no cambiaba el hecho principal. Alguien estaba intentando vender todo lo que ellos habían construido durante 40 años. El abogado también confirmó algo todavía más perturbador. En algunos documentos internos del proceso de venta aparecía un comentario sobre la administración futura del patrimonio, donde se mencionaba la posibilidad de declarar a Estela y Walter como personas incapaces de gestionar sus bienes. Aquella frase dejó claro cuál era el último paso del plan. No solo querían vender todo, también querían quitarles la autonomía para evitar que pudieran recuperar el control después. Cuando el abogado terminó de explicar todo el escenario posible, el silencio dentro de la sala duró varios minutos. Walter fue el primero en reaccionar. Estaba furioso, caminando de un lado a otro como si estuviera buscando algo que hacer con toda aquella rabia acumulada. Para él, la idea de que su propio hijo pudiera haber participado en un plan así era difícil de aceptar. Pero Estela no reaccionó de la misma manera. Permaneció sentada mirando los documentos con una calma que sorprendió incluso al abogado. Después de tantos años administrando un negocio, había aprendido algo muy importante. Cuando alguien cree que ya ganó es cuando más se descuida. Fue entonces cuando dijo algo que cambió completamente la dirección de lo que vendría después. No iban a detener el plan inmediatamente. No iban a confrontar a Rodrigo todavía. Iban a hacer exactamente lo contrario. Iban a dejar que él creyera que todo estaba funcionando. Al día siguiente, Estela llamó a Rodrigo con la misma naturalidad de siempre. Le dijo que había estado pensando mucho en el futuro y que tal vez él tenía razón sobre organizar mejor el patrimonio de la familia. Comentó que con la edad que tenían, quizás era hora de simplificar las cosas y dejar que alguien más joven se encargara de las decisiones importantes. Rodrigo no ocultó la sorpresa cuando escuchó eso. Durante la conversación, incluso pareció aliviado. Estela fue muy cuidadosa con cada palabra. Dijo que estaba dispuesta a firmar lo que fuera necesario para transferir la administración de los bienes, pero que quería una última cosa antes de cerrar todo ese ciclo de su vida. Propuso hacer una reunión especial en la chácara de Atibaya. Algo sencillo para reunir amigos, clientes antiguos y algunos familiares cercanos. Una especie de despedida simbólica de la etapa en la que ellos habían administrado todo. Rodrigo aceptó la idea rápidamente. Para él, aquello parecía la señal definitiva de que el plan había funcionado. Los preparativos para la reunión en la chácara comenzaron casi 2 semanas después. Rodrigo pensaba que era solo una despedida simbólica antes de formalizar la transferencia completa de los bienes, pero para Estela aquello era otra cosa. Durante esos días, ella trabajó con una calma casi metódica. Con ayuda del nuevo abogado reunió copias de todas las negociaciones que habían sido iniciadas en secreto, registros de llamadas, correos electrónicos y documentos que mostraban claramente el intento de venta de los inmuebles. También consiguieron grabaciones de conversaciones donde Priscila hablaba abiertamente sobre la urgencia de conseguir dinero. Nada de eso fue obtenido de forma ilegal. Eran mensajes y audios que habían sido enviados a intermediarios y que terminaron llegando a manos de quienes estaban investigando el caso. Estela escuchó algunos de esos audios una sola vez. No necesitaba oírlos más. Lo que más la golpeó no fue la parte financiera, sino el momento en que Priscila mencionaba la idea de declarar a los padres incapaces para evitar cualquier reacción futura. La lista de invitados para la reunión también fue cuidadosamente pensada. Además de algunos familiares cercanos,
Estela invitó vecinos antiguos, amigos de décadas y varios clientes importantes de la marcenaria que habían acompañado la historia del negocio desde el principio. Walter también hizo algunos llamados discretos a 2 conocidos que trabajaban en la policía local, explicando que podría surgir una situación delicada y que prefería tener testigos oficiales si algo saliera de control. Ninguno de los dos quería escándalo. Lo que Estela quería era algo diferente, que la verdad apareciera delante de todos, sin gritos ni acusaciones vacías. Aquella reunión no era una despedida. Era el momento en que décadas de experiencia, paciencia y observación iban a ser usadas para desmontar un plan que se había construido lentamente durante meses. Mientras tanto, Rodrigo seguía convencido de que estaba a pocos pasos de controlar completamente el patrimonio de los padres. El día de la reunión llegó con un clima tranquilo en la chácara de Atibaya. Era una tarde clara, de esas que suelen acompañar encuentros familiares. Las mesas estaban armadas en el jardín. Había comida sencilla, algunas bebidas y la misma sensación de celebración que había existido semanas antes durante la fiesta de aniversario. Muchos de los invitados no sabían exactamente cuál era el motivo del encuentro. Algunos pensaban que se trataba de una simple reunión entre amigos antiguos de la marcenaria. Otros creían que Estela y Walter querían anunciar que finalmente iban a descansar después de tantos años de trabajo. Rodrigo llegó temprano acompañado de Priscila. Ambos parecían tranquilos, incluso confiados. Desde su punto de vista, aquella reunión era solo el último gesto simbólico antes de que todo el patrimonio quedara bajo su control. Mientras caminaba entre los invitados saludando a viejos conocidos, Estela observaba todo con una serenidad que solo Walter parecía comprender. Para cualquiera que estuviera mirando desde afuera, aquella tarde parecía completamente normal. Cuando la mayoría de los invitados ya estaba reunida, Estela pidió un momento de atención. No levantó la voz ni hizo un discurso largo. Simplemente se colocó cerca de la mesa principal y comenzó a hablar con la misma calma que había usado toda su vida para resolver problemas difíciles. Contó brevemente la historia de la marcenaria. Recordó los años duros del comienzo y agradeció a las personas que habían acompañado ese camino durante décadas. Algunos invitados sonreían al escuchar recuerdos antiguos. Otros asentían en silencio. Pero poco a poco el tono de sus palabras empezó a cambiar. Estela dijo que aquella reunión no era solo una despedida del trabajo. También era el momento de aclarar algo muy serio que había descubierto recientemente. Hizo una pausa antes de continuar. Y mientras muchos se miraban sin entender lo que estaba por venir, la sensación en el ambiente empezó a cambiar. Si llegaste hasta este punto escuchando esta historia, probablemente ya estás imaginando lo que significa descubrir algo así dentro de la propia familia. Y lo que estaba a punto de decir Estela haría que todos los presentes entendieran exactamente por qué aquella reunión había sido organizada. Estela no levantó la voz ni hizo acusaciones directas al principio. Simplemente pidió que uno de los asistentes colocara sobre la mesa una carpeta gruesa que había llevado consigo. Dentro estaban las copias de los documentos que el abogado había reunido durante las últimas semanas. Con movimientos tranquilos comenzó a explicar paso a paso lo que había descubierto. Mostró las autorizaciones firmadas meses atrás, aquellas que supuestamente servían para facilitar trámites, pero que en realidad otorgaban poderes completos sobre el patrimonio del matrimonio. Luego mostró registros de negociaciones iniciadas para vender uno de los apartamentos y conversaciones con intermediarios inmobiliarios que confirmaban que la marcenaria también estaba siendo ofrecida discretamente a compradores. Mientras hablaba, el silencio entre los invitados se volvió cada vez más pesado. Algunos miraban los documentos con incredulidad, otros dirigían la mirada hacia Rodrigo, que hasta ese momento permanecía inmóvil, claramente sorprendido por la forma en que la situación estaba siendo expuesta. Parte más difícil llegó cuando Estela colocó sobre la mesa un pequeño reproductor y explicó que también existían grabaciones relacionadas con el caso. No eran grabaciones obtenidas a escondidas dentro de la familia, sino mensajes de voz que habían sido enviados a intermediarios durante las negociaciones. Cuando el primer audio comenzó a reproducirse, la voz de Priscila se escuchó claramente hablando sobre la urgencia de vender los bienes antes de que los viejos reaccionaran. Hubo un murmullo inmediato entre los presentes. Walter permanecía de pie al lado de Estela, sin decir nada, pero su expresión mostraba una mezcla de tristeza y firmeza. Rodrigo intentó decir algo, pero las palabras no salieron con claridad. Aquello ya no era una sospecha ni una discusión familiar privada.
Las pruebas estaban sobre la mesa delante de amigos, vecinos y personas que habían acompañado la historia de aquella familia durante décadas. Y en ese momento todos entendieron que lo que estaba ocurriendo no era una simple disputa familiar, sino la revelación pública de un plan que había sido construido en secreto durante meses. El ambiente en la chácara ya no tenía nada que ver con la reunión tranquila que había comenzado horas antes. Nadie hablaba alto, pero el murmullo entre los invitados dejaba claro que todos estaban intentando entender la dimensión de lo que acababan de escuchar. Fue entonces cuando dos hombres que hasta ese momento habían permanecido discretamente entre los invitados se acercaron a la mesa principal. Eran los conocidos de Walter que trabajaban en la policía local. No entraron de forma agresiva ni hicieron ningún espectáculo. Simplemente se identificaron y pidieron hablar con Rodrigo y Priscila. Aquello fue suficiente para que la tensión en el lugar aumentara aún más. Rodrigo parecía completamente desorientado. Miraba a su alrededor como si estuviera intentando encontrar una explicación rápida para todo lo que había sido revelado. Pero las carpetas abiertas sobre la mesa, los audios reproducidos y la presencia de testigos hacían que cualquier intento de negar lo ocurrido pareciera inútil. Fue en ese momento cuando Rodrigo finalmente habló. No gritó ni reaccionó con rabia, como muchos podrían imaginar. Lo que apareció en su voz fue algo mucho más confuso. Una mezcla de vergüenza, nerviosismo y desesperación. Intentó decir que todo había sido un intento de organizar las cosas para el futuro de la familia, que la intención no era perjudicar a sus padres, sino evitar problemas más adelante. Pero mientras hablaba, resultaba evidente que aquella explicación no convencía a nadie presente. Los documentos mostraban negociaciones ya iniciadas, precios de venta muy por debajo del valor real y planes para transferir rápidamente los recursos a nuevas cuentas. Priscila permanecía en silencio al lado de él, con el rostro pálido y las manos cruzadas, sin intentar intervenir. Estela escuchó todo sin interrumpir. No necesitaba discutir ni elevar la voz. En ese punto, la verdad ya había sido expuesta delante de todos, y el peso de lo que habían intentado hacer hablaba por sí solo. Después de que los policías hablaron brevemente con Rodrigo y Priscila, la situación dejó de ser solo una discusión familiar. Se les explicó que todo lo que había sido presentado sería analizado formalmente y que habría una investigación sobre las negociaciones realizadas usando los poderes firmados meses antes. Nadie fue esposado ni hubo una escena dramática. Pero la gravedad de lo que estaba ocurriendo era evidente para todos los presentes. Algunos invitados comenzaron a retirarse en silencio, todavía intentando procesar lo que habían presenciado. Walter permanecía al lado de Estela, con una expresión que mezclaba cansancio y alivio. No era la satisfacción de haber ganado algo. Era más bien la sensación de haber evitado una pérdida que podría haber destruido todo lo que habían construido durante una vida entera de trabajo. La carpeta con los documentos seguía abierta sobre la mesa, recordando a todos que aquella historia no era un malentendido, sino un plan que realmente había sido puesto en marcha. Cuando la mayoría de los invitados ya se había ido, Estela finalmente habló directamente con su hijo. No lo hizo delante de todos ni con tono de reproche público. Lo llamó aparte, cerca de una de las mesas vacías del jardín. No levantó la voz ni hizo un discurso largo. Solo dijo algo que muchos padres, en situaciones así, probablemente sentirían pero no sabrían cómo expresar. Le dijo que lo que más dolía no era el dinero ni los bienes. Todo aquello había sido construido con trabajo, y si algún día se perdiera por circunstancias de la vida, ellos sabrían empezar de nuevo. Lo que realmente dolía era descubrir que la confianza que habían depositado en su propio hijo había sido usada para intentar quitarles la autonomía y el control de sus vidas. Rodrigo no respondió con claridad. Se limitó a bajar la mirada mientras escuchaba. Aquella conversación duró apenas unos minutos, pero fue suficiente para que ambos entendieran que algo dentro de esa relación familiar había cambiado de forma irreversible. Semanas después de aquella reunión en la granja, la vida empezó a recuperar un ritmo más tranquilo. El proceso legal seguía en curso y muchos asuntos debían resolverse en los meses siguientes, pero una cosa ya estaba clara para Estela y Walter. El control de los activos seguía en sus manos. Las negociaciones de venta
iniciadas se interrumpieron, los poderes otorgados fueron revocados y todas las cuentas comenzaron a ser monitoreadas con mucha más atención. El taller de carpintería siguió funcionando, aún con el olor a madera cortada y el sonido de las herramientas que siempre habían formado parte de sus vidas. Estela volvió a pasar algunas mañanas en la oficina del almacén, revisando pedidos y hablando con antiguos clientes, como lo había hecho durante décadas. Para alguien ajeno a la situación podría parecer que todo había vuelto a la normalidad. Pero en su interior, sabía que algunas cosas nunca volverían a ser exactamente como antes. Esa noche, sentada en el porche de la granja con Walter, Estela comentó algo que resumía todo lo sucedido. Dijo que durante muchos años había creído que envejecer significaba depender cada vez más de los demás. Pero lo que esa experiencia le demostró fue exactamente lo contrario. La edad también trae algo que mucha gente subestima: experiencia, paciencia y la capacidad de percibir cuando algo anda mal. Rodrigo y Priscila creían que estaban tratando con dos personas frágiles, distraídas por el paso de los años. No se dieron cuenta de que estaban frente a alguien que había pasado 40 años administrando negocios, resolviendo crisis y reconstruyendo todo cuando algo salía mal. Estela no se sintió victoriosa en ese momento, porque ninguna madre se siente bien viendo a su propia familia desmoronarse de esa manera. Pero había una certeza que llevaba con tranquilidad. La edad no significa debilidad, y ese día toda la experiencia acumulada a lo largo de su vida había sido la mayor protección que podía tener.